Buenas noches, soy Denzel Gadiel Jaime Martínez, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Digital del Estado de México. El día de hoy hablaremos sobre nuestra actividad integradora, que es una exposición de las 4 unidades vistas en el lapso de lo que duró esta materia. Empezamos por la portada: Universidad Digital del Estado de México, licenciatura en Seguridad Pública. Nombre completo del estudiante: Denzel Gadiel Jaime Martínez, matrícula UDX 02420-077. Nombre del asesor: Yasmín Iglesias García. Nombre de la asignatura: resolución alterna de conflictos. Número y nombre de la actividad de aprendizaje: actividad integradora, y fecha de entrega: 24 de febrero de 2026. Empecemos por la introducción, donde el conflicto es una realidad inherente a la naturaleza humana y a la vida de una sociedad, debido a que las relaciones interpersonales más simples es una estructura simple, y también hasta estructuras políticas y jurídicas más complejas. El conflicto no debe entenderse únicamente como fenómeno negativo o asociado a la confrontación o a la ruptura. Por lo contrario, se constituye una manifestación dinámica de la interacción. También puede convertirse en una oportunidad de transformación, aprendizaje y fortaleza. En el ámbito jurídico y social, el estudio del conflicto es en especial relevancia, ya que su inadecuada gestión puede derivar en violencia y desorden, al igual de que mientras que en su correcta atención contribuye a la estabilidad, la justicia y la paz social. Asimismo, la gestión del conflicto también se caracteriza en una herramienta fundamental para canalizar las diferencias de manera constructiva. También se debe de abordar los elementos como estructurales del conflicto, su gestión, los procedimientos alternativos de resolución, los sistemas procesales, entre otros. Empezamos por la unidad 1, elementos estructurales del conflicto. En el conflicto es una situación inherente ante la interacción humana, ya que surge cuando dos o más personas perciben que sus intereses, necesidades no son compatibles. Y pues para que se pueda comprender, es necesario que se analicen los elementos estructurales, los cuales permiten identificar el origen de todo este problema. En primer lugar se encuentran las partes, que se pueden ser individuales, grupales, institucionales o incluso de Estado, las cuales que experimentan incompatibilidad y participan directa o indirectamente en la disputa. En segundo lugar está el objeto de conflicto, que es aquello sobre lo que recae en la controversia. También pueden ser objetos materiales, derechos, reconocimientos, territorios, entre otros. Y el objeto puede ser tan tangible, al igual de que un elemento esencial son los intereses y necesidades, ya que los intereses es cada parte que se desea obtener, mientras que las necesidades suelen ser más profundas y se pueden relacionar con seguridad, identidad, pertenencia, entre otras. A veces el conflicto se mantiene porque las partes se centran lo que dicen querer y no en intereses, lo que realmente necesitan. También se encuentran percepciones y emociones, ya que el conflicto tiene un componente racional, sino que también emocional, sentimientos, miedo, frustración, entre otros. Pasamos con la unidad 2, que es la gestión del conflicto. Aquí la gestión se refiere a conjuntos de estrategias, habilidades que están destinadas a manejar de manera constructiva y evitando que escale hacia violencia, ruptura de relaciones o entre otras. Existen diferentes estilos de gestión. Entre ellos están los competitivos, que buscan poner interés; evitativo, que
que elude el conflicto sin resolverlo, acomodativo, que cada parte cede a la otra, el de compromiso, que ambas partes ceden, el colaborativo, que se busca una solución que satisfaga a ambas partes, y el enfoque más efectivo suele ser el colaborativo, ya que pues promueven el diálogo, la libre la libre expresión, la empatía y también ayuda en la búsqueda de soluciones. Al igual que pues, la gestión adecuada implica habilidades, ya sea la comunicación, la escucha activa, el control de emociones, el de la negociación, y pues que también requiere reconocer que el conflicto no siempre va a ser negativo. Y además de que debe ser bien manejado, que puede generar cambios positivos, fortalecer relaciones o entre otras cosas. En el ámbito institucional y jurídico, la gestión del conflicto es fundamental para mantener el equilibrio, la paz social y garantizar el acceso a la justicia. Pasamos por la unidad 4, que es procedimientos de resolución alterna de conflictos. Unidad 3, perdón. En estos procedimientos de resolución alterna de conflictos son mecanismos distintos al juicio tradicional, que pues se busca solucionar controversias de forma más rápida, económica y flexible. Entre ellos destaca la mediación, que es el proceso voluntario en el que un tercero llamado mediador facilita la comunicación entre ambas partes y ellas puedan construir un acuerdo. El mediador no impone decisiones, debe de ser neutral, ya sea en el pensamiento de una persona o el de la otra. También existe la conciliación, que es similar a la mediación, pero el conciliador puede proponer soluciones para que las partes lo consideren. El arbitraje es cuando el procedimiento en que las partes acuerdan someter su conflicto a un árbitro, quien emite una decisión obligatoria llamada laudo arbitral, que en México son mecanismos reconocidos constitucionalmente por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y promueve la utilización para garantizar una justicia pronta y expedita. También las ventajas de los procedimientos incluyen menor tiempo, reducción de costos, confidencialidad y perseveración de las relaciones entre ambas partes. Ahora sí pasamos por la unidad 4, que son los sistemas procesales, que en esta son los modelos jurídicos que determinan cómo se desarrolla un proceso judicial, la que establecen las reglas sobre la actuación de las partes, el papel del juez, la valoración de pruebas, entre otros, que de estos existen tres principales sistemas procesales, que es el sistema inquisitivo, donde el juez concentra la función de investigar y también juzgar. Actuar y juzgar. El proceso suele ser escrito y menos público. Este sistema es común desde la Edad Media y en sistemas penales antiguos. También existe el sistema acusatorio, que se basa en la separación de funciones, que una parte acusa al Ministerio Público, otra defiende y el juez actúa como árbitro imparcial. También en esta predomina la oralidad, la publicidad y contradicción de pruebas. En México el sistema penal acusatorio entró en vigor en 2016. El sistema mixto es la combinación de elementos de los dos anteriores. Este usualmente tiene una fase de investigación escrita y una fase de juicio oral, que en el sistema de proceso influye directamente en la garantía, en la transparencia y en la eficiencia del sistema de justicia. Por último, pasemos al apartado de conclusiones, donde el estudio del conflicto y los mecanismos que para su atención revela que las diferencias humanas no constituyen una anomalía social, sino que también una consecuencia natural de la diversidad de pensamientos e intereses. También los valores caracterizan a toda una comunidad. Las posiciones posibles muchas veces se ocultan intereses más profundos, necesidades, emociones que si no son identificadas, la dificultad de solución, al igual que también pues esta es
una comprensión integral, que es el primer paso para evitar respuestas impulsivas o meramente coercitivas. En la gestión del conflicto, por su parte, demuestra que la manera en que se enfrentan las diferencias es determinante y que también el resultado final depende de todo esto. También el manejo de inadecuado puede escalar a la tensión y generar consecuencias irreparables. Y en el procedimientos alternativos de solución de conflictos representa un avance significativo en la evolución del sistema de justicia, ya que prioriza el diálogo y la participación activa de ambas partes. En conjunto de estos temas permiten comprender la paz social, no depender únicamente de normas escritas y también de la capacidad colectiva para no gestionar las diferencias de manera civilizada y respetuosa. De esta manera, el conflicto deja de ser visto como un obstáculo y se transforma en una oportunidad para consolidar el Estado de Derecho y fortalecer la convivencia social. Por último, pasamos a las fuentes y eso es todo. Muchas gracias.